Hola, ¿qué tal mis estimados alumnos? Bienvenidos a este video tutorial que es la segunda parte de la nomenclatura química inorgánica, donde veremos varias funciones químicas inorgánicas. Bien, comencemos con los óxidos ácidos. Ustedes recordarán que los óxidos ácidos van a estar conformados por no metales y oxígeno, donde los no metales tendrán que utilizar números de oxidación positivos. Entonces, para este primer ejemplo, seleccionemos a un no metal que presente dos números de oxidación positivos. Para que recordemos, los elementos no metálicos se encuentran en la parte derecha de la tabla periódica, donde podemos identificar al carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, selenio, todos los halógenos y todos los gases nobles, al igual que el hidrógeno. Pero bien, seleccionemos ahorita al carbono, que presenta dos estados de oxidación, el menor +2 y el mayor +4. Coloquemos aquí al carbono +2 y al carbono +4. Como vamos a hacer óxidos, pues van a aparecer unidos a oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno en estos compuestos es -2. Escribimos en ambas fórmulas químicas. Al revisar la primera fórmula nos damos cuenta que con los estados de oxidación ya tiene una carga neta total de 0, por lo tanto así quedaría la fórmula química de este compuesto. Para la nomenclatura sistemática utilizamos las reglas que ya hemos visto. Tenemos ahí solamente un oxígeno y un carbono, por lo que vamos a utilizar mono en la palabra óxido y solamente escribimos carbono sin ningún prefijo. Para la nomenclatura stock solamente vamos a escribir óxido de carbono y lo vamos a acompañar de un paréntesis y lo vamos a acompañar de los paréntesis donde estén en números romanos el estado de oxidación que se está ocupando. Algo nuevo que se presenta en los óxidos ácidos en la nomenclatura tradicional es que va a aparecer la palabra anhídrido. Por otro lado, si repasamos las reglas de la nomenclatura tradicional, recordaremos que cuando tenemos dos estados de oxidación, al menor debe de ir acompañado con el sufijo oso y el mayor estado de oxidación debe de ir acompañado con el sufijo ico. Entonces, utilizando estas reglas, el nombre tradicional para esta fórmula química quedaría anhídrido carbonoso, donde la palabra anhídrido va a ser una palabra representativa de los óxidos ácidos en la nomenclatura tradicional, y oso está haciendo alusión al menor estado de oxidación que está ocupando el carbono en esta fórmula. Si vamos a la fórmula de abajo, nos damos cuenta que el estado de oxidación del carbono es un múltiplo del estado de oxidación del oxígeno, por lo que simplemente buscamos este número múltiplo y de esa manera queda equilibrada la carga total neta del compuesto. Bien, en la sistemática, como tenemos dos oxígenos, pues lo vamos a llamar dióxido de carbono. Para el stock, óxido de carbono 4, entre paréntesis el número romano 4 por el estado de oxidación que es +4 para el carbono en esta fórmula química. Y en la nomenclatura tradicional ocuparemos la palabra anhídrido y en carbón terminará en ico porque es el estado de oxidación mayor. Veamos un ejemplo más en donde tengamos 4 números de oxidación positivos precisamente en el no metal, porque recuerden que estamos uniendo no metales con oxígeno. Dentro de estos elementos no metálicos con 4 números de oxidación se presenta el cloro, el bromo, el yodo y para este ejemplo utilizaremos al cloro. Hemos visto que el cloro trabaja con +1, con +3, con +5 y con +7. Vamos a unir oxígeno con el estado de oxidación -2 en todos los casos. Primero comenzaremos estableciendo correctamente las fórmulas químicas, haciendo que cada compuesto tenga una carga total neta de 0. Aquí nos damos cuenta que tenemos cloro +1 y oxígeno -2. Quiere decir que si colocamos un 2 aquí, ya tenemos la carga total neta de 0. Si vamos a la siguiente fórmula química, nos daremos cuenta que el 3 no es un múltiplo directo de 2, por lo que ocupamos la técnica del cruce.
y de esta manera ya queda la carga total neta de 0. Lo mismo va a suceder con la siguiente fórmula y también con la última fórmula. Muy bien, pues ya podemos asentar los nombres de la nomenclatura sistemática. En la primera fórmula solamente observamos un oxígeno, pero vemos dos cloros, por lo que la nombraremos como monóxido de dicloro. Mono por un oxígeno y di en el cloro porque son dos cloros. La siguiente, si ustedes recuerdan, los prefijos que se ocupan en la sistemática son prefijos de cantidad. Aquí vamos a repasarlos. Para 1 mono, para 2 di, para 3 tri, para 4 tetra, para 5 penta, para 6 hexa y como vamos a ocupar hasta el 7 sería hepta, el prefijo griego que estaríamos ocupando. Muy bien, entonces aquí tenemos 3 oxígenos y 2 cloros, por lo que el nombre de este compuesto sería trióxido de dicloro en la nomenclatura sistemática, y por los 3 oxígenos y di por los 2 cloros. La siguiente fórmula tendrá como nombre en la nomenclatura sistemática pentaóxido de dicloro, penta por los 5 oxígenos y di por los 2 cloros. Y en la última fórmula quedará heptaóxido de dicloro, hepta por los 7 oxígenos y di por los 2 cloros. Para la nomenclatura stock veremos que los nombres son idénticos excepto por el estado de oxidación que se está ocupando en cada caso, de tal suerte que los nombres de esta nomenclatura serán óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7, de acuerdo con los estados de oxidación del elemento cloro en cada uno de estos anhídridos u óxidos ácidos. Para la nomenclatura tradicional solamente recordemos que cuando tenemos 4 estados de oxidación, para el menor ocuparemos hipo como prefijo y oso como sufijo. Para el intermedio menor solo oso como sufijo, para el intermedio mayor ico como sufijo y para el mayor vamos a utilizar como prefijo per y como sufijo ico. Entonces, para el primer nombre del compuesto en la nomenclatura tradicional utilizaremos la palabra anhídrido y el prefijo hipo y el sufijo oso. Para la siguiente fórmula química quedará también anhídrido, pero solamente cloroso, terminando en oso porque es el intermedio menor. Para el intermedio mayor lo nombraremos como anhídrido clórico con la palabra anhídrido y solamente con el sufijo ico, indicando que es el intermedio mayor. Y para el valor del estado de oxidación más alto, utilizaremos anhídrido y el prefijo per y el sufijo ico. Y de esta manera hemos terminado todos los nombres posibles para las sustancias que utilizamos en este ejemplo. Continuemos con otro tipo de función química que son los hidruros metálicos. Si recuerdan, los hidruros van a estar formados por metal e hidrógeno. Y en este caso particular, el hidrógeno va a estar trabajando con su carga negativa, por eso se llaman hidruros. El sufijo uro significa carga negativa. Si vamos a nuestra tabla de estados de oxidación, veremos que el hidrógeno sí puede trabajar con el estado de oxidación de -1 y siempre lo va a ocupar cuando esté al lado de una carga positiva, que evidentemente provendrá de un metal en este caso. Entonces seleccionemos cualquier metal. A mí se me ocurrió seleccionar al litio, al cual lo voy a unir con el hidrógeno. El litio trabaja con el estado de oxidación +1 y el hidrógeno ya quedamos que va a trabajar con -1. El litio, como es un metal alcalino, tiene solamente un número de oxidación que es +1, por lo que la fórmula química ya estaría equilibrada en cuanto a carga neta se refiere. Como se trata de hidruros, para la sistemática, al ver que solamente hay un hidrógeno, lo llamaremos monohidruro de litio. Para la nomenclatura stock, simplemente hidruro de litio, porque no lleva paréntesis, porque el litio solo tiene ese estado de oxidación. Y en la tradicional, simplemente ocuparemos hidruro lítico, ICO, por el estado único del litio. Utilicemos un elemento que presenta dos estados de oxidación, por ejemplo el cobre,
y como estamos haciendo hidruros, pues va a estar unido al hidrógeno con estado de oxidación de -1. Para equilibrar la carga, simplemente será necesario colocar un 2 en el hidrógeno y de esta forma la carga total neta será de 0. Hemos colocado dos hidrógenos, por lo que la nomenclatura sistemática para este compuesto será dihidruro de cobre. Para poder asentar el nombre stock de este compuesto, necesitamos conocer los estados de oxidación con los que trabaja el cobre. Aquí nos damos cuenta que el cobre no tiene un valor único, que puede trabajar con +1 y puede trabajar con +2. En este caso está utilizando su valor más alto, que es +2. Por lo tanto, en la nomenclatura stock tendremos que poner hidruro de cobre 2. 2 entre paréntesis y en números romanos porque es el estado de oxidación con el que está trabajando. Si recordamos las reglas de la nomenclatura tradicional, identificamos que para dos estados de oxidación vamos a clasificar como menor y mayor. Al menor lo vamos a acompañar de oso y al mayor de ico. Por esta razón, este compuesto, al estar utilizando el cobre en su estado de oxidación mayor, tendrá que ser nombrado hidruro cúprico. Ico por el estado mayor de oxidación. Veamos un ejemplo más donde esté el vanadio +5 y vamos a unirlo a hidrógeno con estado de oxidación -1. Para equilibrar la carga neta de esta molécula o de esta fórmula, simplemente tenemos que colocar 5 hidrógenos. Al colocar 5 hidrógenos vamos a ocupar el prefijo penta, por lo que el nombre quedaría pentahidruro de vanadio. Vamos a revisar el vanadio y recordemos que presenta +2, +3, +4 y +5 como estados de oxidación, siendo +5 el mayor de estos 4 estados. Vamos entonces a colocar en la nomenclatura stock el número de oxidación entre paréntesis, que es de 5. Y para la tradicional hemos visto que vamos a ocupar per como prefijo e ico como sufijo por ser el estado de oxidación mayor. Esto sería para los hidruros metálicos. A continuación analicemos el caso de los hidróxidos. Si ustedes recuerdan, en los hidróxidos siempre va a estar presente el oxígeno unido al hidrógeno. Los hidróxidos siempre van a estar unidos a metales. Aquí he seleccionado algunos metales, por ejemplo, seleccioné al sodio y aquí recordemos cómo se escribe el anión OH o el anión hidróxido. Fíjense que el hidróxido siempre va a estar trabajando con el estado total neto de -1. Entonces aquí ya quedaría equilibrada la carga positiva del catión sodio y la carga negativa del anión OH o el anión oxidrilo. Para la nomenclatura sistemática, como solamente estamos ocupando un anión hidróxido, pues lo llamaremos monohidróxido de sodio. En la stock simplemente lo vamos a llamar hidróxido de sodio. Aquí no lleva paréntesis porque el sodio es un metal alcalino con un solo número de oxidación. Dicho esto, también nos sirve para el nombre tradicional, donde lo llamaremos hidróxido sódico, donde ico es para un único número de oxidación. Si ocupamos otro metal, por ejemplo al hierro, y utilizamos el hierro +2 y lo unimos también con el anión hidróxido, nos daremos cuenta que así como está escrito no está equilibrada la carga total neta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a utilizar dos aniones hidróxido. Vamos a colocar un 2 por este lado. Pero si nos damos cuenta, si lo dejamos de esta manera escrito, el 2 solamente se ve en el hidrógeno, por lo tanto estamos multiplicando la cantidad de hidrógeno. Para que podamos duplicar la cantidad total del anión hidróxido, lo vamos a colocar entre paréntesis. En esta ocasión, como tenemos dos aniones hidróxido, pues quedaría dihidróxido de hierro y por ahí estamos utilizando el prefijo di. Para la nomenclatura stock tendríamos que analizar si el hierro tiene varios estados de oxidación. Aquí nos damos cuenta que el hierro efectivamente trabaja con +2 y con +3, siendo +2 el pequeño y +3 el mayor.
Entonces tendríamos para la nomenclatura stock sí el uso de los paréntesis con el estado de oxidación del hierro, que es de 2, y para la nomenclatura tradicional, con el hecho de estar utilizando al estado de oxidación menor del hierro, pues lo nombraremos hidróxido ferroso. Un ejemplo más donde utilicemos al vanadio más 4, nuevamente el vanadio tendría que aparecer unido al anión OH, a este anión oxidrilo, y también tendríamos que equilibrar la carga colocando 4 aniones hidróxido y también lo tenemos que hacer entre paréntesis. Como hay 4, si recordamos el prefijo para 4 átomos en la nomenclatura sistemática sería la palabra tetra, razón por la que este nombre en la nomenclatura sistemática sería tetrahidróxido de vanadio. Ahí está la palabra tetra antes de hidróxido. Para la nomenclatura stock, como ya hemos identificado al vanadio que sí presenta varios estados de oxidación, pues sí tenemos que colocar su estado de oxidación entre paréntesis, entonces lo llamaremos hidróxido de vanadio 4 y ahí tenemos completo la nomenclatura stock. Para colocar el nombre de la nomenclatura tradicional podemos identificar que el vanadio trabaja con 4 estados de oxidación, más 2, más 3 y más 4, siendo más 4 la intermedia mayor, siendo más 4 el valor intermedio mayor. Por lo tanto, podemos recordar que para el intermedio mayor tendremos que ocupar únicamente el sufijo ico, por lo que el nombre tradicional quedaría hidróxido vanádico, con la terminación ico. Veamos a continuación a las sales binarias. Las sales binarias están formadas principalmente por un metal y un no metal. Para el primer ejemplo ocupemos al metal magnesio y al no metal cloro con sus respectivos estados de oxidación. Nos damos cuenta que el estado de oxidación del magnesio es más 2 y del cloro es menos 1. De una vez ubicando al magnesio en la tabla nos damos cuenta que es un metal alcaíno térreo que solo tiene el estado de oxidación más 2. Por lo que tendríamos que equilibrar la carga de esta fórmula química y colocando simplemente 2 átomos de cloro ya quedaría equilibrada. Para la nomenclatura sistemática, como tenemos 2 cloros, simplemente vamos a nombrar de izquierda a derecha dicloruro de magnesio. Para la stock simplemente cloruro de magnesio sin paréntesis por el estado único del magnesio y en la tradicional cloruro magnésico ico por precisamente repitiendo por el estado único del magnesio. Coloquemos otro metal, en este caso sería el paladio más 2 y vamos a utilizar al bromo menos 1. Si se dan cuenta, en estos compuestos el estado de oxidación de los no metales va a ser negativo y el estado de oxidación de los metales es positivo. Si revisamos el caso del paladio, el paladio es un metal de transición que presenta dos estados de oxidación, más 2 y más 4, siendo más 2 el estado de oxidación menor. Nuevamente para equilibrar a esta molécula, con que coloquemos 2 bromos es suficiente. Tenemos 2 bromos, por lo que su nombre en la nomenclatura sistemática sería dibromuro de paladio. Quiero que adviertan la presencia de la palabra uro, que especifica la carga negativa en la de arriba para el cloro y en la de abajo para el bromo. Entonces es un bromo con carga negativa, por eso se llama dibromuro de paladio. Para la nomenclatura stock, como tenemos 2 estados de oxidación para el paladio, sí tenemos que especificar con cuál estamos trabajando, que sería el más 2. En el caso de la nomenclatura tradicional, el paladio tiene 2 números de oxidación, estamos ocupando la menor, por lo que quedaría bromuro paladioso, terminación oso o sufijo oso. Muy bien, y así se nombran las sales binarias. Terminemos esta presentación con la nomenclatura de los hidrácidos. Si ustedes recuerdan, en los hidrácidos el hidrógeno trabaja con número de oxidación positivo y va a estar unido a otro elemento que puede ser un halógeno o un elemento del grupo 16. Entonces veamos algunos ejemplos donde está el hidrógeno con el estado de oxidación más 1
Y también vamos a utilizar al cloro con el estado de oxidación de -1. Para estos compuestos no existe nomenclatura sistemática. Nos vamos directamente al stock nombrándolo como cloruro de hidrógeno. Y en la tradicional pongan mucha atención porque va a aparecer una palabra nueva. Se va a llamar ácido clorhídrico. Es un ácido por la presencia del hidrógeno, por la carga positiva del hidrógeno, y lleva cloro y van a estar acompañados siempre de la palabra hídrico. Todos los hidrácidos, haciendo alusión al agua, van a estar acompañados de la palabra hídrico. Vamos a ver un ejemplo más donde esté el hidrógeno con su carga positiva característica de los hidrácidos, y en este caso vamos a utilizar al azufre. Si revisamos el estado de oxidación que puede tener el azufre, sería el estado negativo de -2. Entonces vamos a ponerlo aquí, azufre -2, por lo que para equilibrar la carga total neta tendríamos que colocar 2 hidrógenos. Esto, recuerden que no tenemos nomenclatura sistemática, y en la nomenclatura stock esto se llamaría sulfuro de hidrógeno. Fíjense cómo se leen de derecha a izquierda: sulfuro, está el azufre con el uro por el estado de oxidación negativo, y pues todos van a ser de hidrógeno en los hidrácidos. Ahora, para la nomenclatura tradicional vamos a ocupar ácido sulfhídrico. Y pues bueno, estas son las reglas básicas de nomenclatura de las funciones químicas inorgánicas más simples. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.